Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Desarrollo de Programas Sociales. Les recuerdo mi nombre, Alcócer Gómez Abraham Israel, y el tutor de la materia, quien es el maestro Pedro Pablo Puc Núñez. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y así como de interesante también es muy importante. Vamos a hablar el día de hoy sobre el empowerment. Damos inicio, anexo la rúbrica del trabajo y, como les mencioné, hablaremos sobre el desarrollo comunitario y potenciación, también llamado empowerment. En un momento vamos a conocer cuál es el significado de este concepto. El objetivo de esta explicación es conocer la definición del empowerment y sus elementos, así como sus niveles desde la perspectiva de Zimmerman, mediante una secuencia informativa de estos elementos e imágenes, de acuerdo a su complejidad. Pues como bien lo dice, mientras vayamos abarcando lo que son las definiciones, los elementos, vamos a ir presentando algunas imágenes que es importante relacionarlos con la información, ya que nos darán una pauta muy importante para poder comprender de manera correcta qué es este modelo o el empowerment. Como primera parte tenemos la definición del empowerment. Primeramente tenemos que es un enfoque diferente para desarrollar las intervenciones y crear cambios sociales. Muy bien, el empowerment o potenciación nació en Estados Unidos. Nació como un concepto para darle la naturaleza a la psicología comunitaria. Pues como bien sabemos, la psicología comunitaria, pues uno de sus fines principales es crear cambios sociales positivos y significativos de acuerdo a las problemáticas que se vivan dentro de una comunidad o una sociedad. Como su objetivo principal es crear cambios sociales, pues así es como nació el empowerment, que dentro de la naturaleza de este modelo o de este concepto, pues la principal razón por la que surgió es la de ofrecer recursos principales a las personas, no solamente recursos o materiales físicos, hablamos también de recursos personales, humanos, como los valores, que son muy importantes para el desarrollo de una sociedad. Muy bien, ¿qué es un cambio social? Pues el cambio social lo definimos como una modificación significativa de la estructura de un sistema social. De modo que la alteración de estos sistemas normativos, pues al final de cuentas terminan afectando a la vida y a las relaciones de sus miembros. Pero cuando hacemos mención de afectar a los miembros de la comunidad, pues nos dirigimos a que haya cambios pues positivos, ¿no?, para las personas. Esto no quiere decir que les vamos a dar una solución a sus problemáticas. Como bien sabemos, la intervención es simplemente el tratamiento que se les da a una problemática. Al tratamiento pues nos referimos a proporcionar las herramientas necesarias para que una o un grupo de personas puedan fortalecerse tanto de manera individual como ayudar a su propia comunidad. La siguiente definición nos dice que puede ser traducido como empoderar, traducido de manera literalmente al español, pero no precisamente significa empoderar, sino que lo debemos de entender como una potenciación o fortalecimiento. ¿De quiénes? Pues como ya dijimos, de las personas que a su vez pueden ir ayudando o generando
una cierta ayuda para otros miembros de la comunidad. Y dice que se dirige específicamente a la influencia mutua que se produce entre la persona y los sistemas ambientales. Bueno, aquí se busca primeramente pues modificar tal vez los factores que estén causando que la problemática pues se encuentre dentro de una sociedad. Entonces, si nosotros logramos comprender cuál es la relación entre la persona y sus sistemas ambientales, pues podremos entender cuál es el origen del problema. Los sistemas ambientales pues son todos los entornos cercanos o próximos al sujeto. Esto puede ser la familia, puede ser el vecindario, puede ser la escuela, un parque, por ejemplo, o la misma comunidad donde se desarrolla la persona. Puede ser de manera local, nacional e internacional. Muy bien. Ahora tenemos las definiciones que nos proporcionaron 3 autores, que son los más importantes que debemos de tener en cuenta. Bueno, Rapaport en 1981 nos dice que es un proceso por el que las personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio de sus vidas. Esto, por ejemplo, es lo que está pasando actualmente en nuestro país y también de manera internacional con la problemática del COVID-19, ya que, pues como sabemos, esta problemática o este virus, esta enfermedad, pues está afectando a una gran parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Pues cada país, e incluso dentro del país, cada estado, cada comunidad, buscó la manera, pues, de ayudar a la gente para que pudieran tener control y dominio de sus vidas. Porque ya muchas personas, pues, a partir del surgimiento del virus, tuvieron que adaptarse a este virus para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Ya muchas personas decían que no podían continuar dentro de sus casas, que fue la primera medida que se tomó, quedarse dentro de las casas. Pero 2 o 3 meses posterior a esto, cada persona empezó a buscar la manera pues de obtener recursos, ¿no? En este caso estamos hablando del dinero, de la economía. Y cada persona empezó pues a buscar qué hacer para poder tener ingresos. Y eso es un claro ejemplo de la definición que nos da Rapaport, de tener control y dominio de nuestras vidas con los recursos que nosotros tengamos al alcance. Cornell Empowerment Group dice que es un proceso intencionado y progresivo que permite a aquellos que no comparten por igual los recursos tener un acceso y un control sobre los mismos. Bueno, este modelo o este enfoque del empowerment dice que pues las problemáticas sociales no representan como patologías, ¿no? Dice que más bien las problemáticas sociales como la pobreza, la delincuencia, la drogadicción, la falta de educación, pues no pueden ser considerados como enfermedades. Es como decir, ay, me enfermé de pobreza o me enfermé de drogadicción. No. Estas problemáticas surgen a partir de una desigualdad de los recursos que se encuentran dentro de una comunidad. Obviamente, pues si dentro de una sociedad hay mucha desigualdad económica, los afectados pues son los que tendrán menos acceso a los recursos y esto generará que tomen ciertas medidas que muchas veces no son las acertadas o las correctas. Sin embargo, tienen que recurrir a esto para poder darle una solución muchas veces temporales, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de pobreza, esto conlleva a que tal vez el índice de robos o de asaltos dentro de la ciudad pues incremente, ¿no? Y esto surge a través
pues de la falta de recursos económicos dentro de la sociedad, ¿no? En todo sistema social, pues hay recursos para desarrollar, pues a la sociedad. Estamos hablando, pues, de recursos políticos, bienes económicos, liderazgo, expectativas positivas. Pero, pues, no muchas veces las personas saben aprovechar de estos recursos. Y esto se debe por lo mismo que no hay un empoderamiento de las personas, es decir, que no hay una orientación de cómo pueden aprovechar esos recursos que tienen al alcance, ¿no? Si estamos hablando de una comunidad muy pobre con muchos casos de pobreza, pero en el entorno vemos que hay terrenos amplios, hay cosechas y en ese lugar pues llueve constantemente. Entonces las personas al no saber cómo aprovechar esas tierras, por ejemplo, pues la problemática se sigue presentando y eso es lo que quiere el empowerment, ¿no? Saber guiar a las personas, ofrecerle la capacitación necesaria para que ellos puedan valerse por sí solos dentro de un futuro, ¿no? Y pues pasamos entonces a la tercera definición que nos dice Powell, proceso por el que los individuos, grupos y comunidades llegan a tener la capacidad de controlar sus circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos. Bueno, esto en pocas palabras lo que nos quiere decir Powell, que las personas sean capaces de aprovechar sus recursos, ¿no? Para controlar sus circunstancias y el logro de sus objetivos para, para que pues la calidad de sus vidas pueda incrementar, ¿no? Para que ya sea un individuo, grupos o comunidades puedan tener esa capacidad de resolución de problemáticas que les pueda estar afectando dentro de un determinado momento. Muy bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales del empowerment? Tenemos dos elementos fundamentales. Por una parte, pues implica la determinación individual de cada uno sobre su propia vida. Eso nos quiere decir que cada uno debe ser capaz, pues, de poder controlar ciertas circunstancias que se nos puedan presentar dentro de un determinado momento. Y nosotros, al, al tener esa capacidad de resolución de problemáticas, pues podemos incrementar la calidad de nuestra propia vida. Y por consiguiente, podemos ayudar a las personas más cercanas a nosotros y así se va generando como un ciclo, ¿no? Esta primera parte se relaciona con el sentimiento de control personal, al haber una cierta autonomía en el manejo de recursos. Bien sabemos que muchas personas cuentan con los recursos necesarios, por ejemplo, para poder incrementar su calidad de vida, ¿no? Pero muchas veces no saben cómo manejar esos recursos. Es decir, que si una persona cuenta tal vez con un terreno y puede aprovechar ese terreno tal vez para cosechas, para siembras, pero en vez de eso, esos recursos lo utiliza para algo que no le aporte nada benéfico, al final de cuentas terminará desperdiciando de esos recursos y al final pues ya tendrá menos opciones para poder mejorar la calidad de su vida, ¿no? Entonces, ese control personal y esa autonomía nos va a proporcionar pues esa guía o esa ayuda para poder manejar nuestros propios recursos y al saber manejar estos los vamos a poder ir incrementando poco a poco. También la determinación, que es el primer elemento, se relaciona con el sentido de control personal, como bien ya dijimos.
y representa el elemento clave sobre lo que se fundamenta el empowerment. Más adelante veremos cómo este enfoque se divide en 3 niveles: el individual, organizativo y comunitario. Pero la base de todo esto es la potenciación individual, ya que no podemos imaginar una comunidad efectiva, una comunidad trabajadora, exitosa, si los miembros de esa sociedad pues no tienen las habilidades o las estrategias para trabajar en equipo o para desarrollar estrategias de tal vez para solucionar problemas, para crear nuevos recursos, para crear productos. Si no tienen esas habilidades y estrategias, no podemos imaginar una organización o una comunidad exitosa, ¿no? Entonces todo nace a partir pues de la autonomía personal, y esto nos llevará a la experiencia necesaria para, ahora sí, para poder guiar a otras personas. Y vamos a pasar de ser potenciados a potenciar a otras personas. Es lo interesante de este enfoque, que se vuelve como un ciclo. En la segunda parte se sugiere la participación democrática en la vida propia de la comunidad por medio de estructuras. Bueno, esto busca más que nada que en general este enfoque busca que haya siempre una participación democrática, ¿no? Un liderazgo compartido, en el intercambio de opiniones, de comunicación entre las personas, es muy necesario para que pueda desarrollarse plenamente una comunidad, ya que si no hay trabajo en equipo, no hay una comunicación efectiva y no hay un liderazgo compartido, simplemente el beneficio va a ser para una sola persona, y ahí automáticamente pues el objetivo o la naturaleza del empowerment se verá pues finalizado. Estas estructuras pues la podemos entender como escuelas, el vecindario u otras organizaciones de la comunidad, como grupos de voluntariado y grupos de autoayuda. En los grupos de autoayuda pues podemos mencionar el ejemplo de Alcohólicos Anónimos, donde las personas pues son guiados para que una vez que salgan de ese grupo de autoayuda puedan ser capaces de, como vimos en la anterior diapositiva, sean capaces de tener una autonomía y un control personal. Si se logra ese control personal dentro de ese individuo, pues podremos entender que ya ha sido pues potenciado, ¿no? Ya ha sido influenciado por este enfoque, que es pues el fin último. Y en las escuelas también vemos cómo hay esta participación democrática, ¿no? Que desde la primaria a nosotros se nos acostumbra que para la toma de decisiones es importante tomar opiniones de otras personas y no de uno solo. Entonces la participación se vincula al interés por la influencia social real, el poder político y la defensa de los derechos legales. Ahora, el punto más importante: ¿cuáles son los niveles del empowerment? Según Zimmerman, tenemos como primera parte el individual. Nos encontramos con el ámbito individual, que es el que nos dice que hay que aprender a tomar decisiones, a manejar recursos o trabajar en equipo con otras personas. Si nosotros no logramos estas habilidades, muy difícilmente podremos pasar al siguiente nivel, que es el organizativo. Los niveles pues están ordenados de manera jerárquica, es decir, que vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Proceso de potenciación. Aquí, pues el proceso de potenciación se refiere a que nosotros
estamos siendo potenciados por otras personas o por otra persona. Y dice que en este proceso hay que aprender la habilidad de la toma de decisiones, de manejo de recursos y de trabajar con los demás, que vendría siendo lo que mencionamos anteriormente. Y los resultados de la potenciación es cuando nosotros nos encargamos de potenciar a otras personas, ya cuando contamos pues con la experiencia necesaria o pues ya tenemos ese conocimiento o esas habilidades, esas estrategias para poder influenciar a otras personas. Bueno, en estos resultados pues tenemos el sentido de control, la conciencia crítica y comportamiento participativo. Vámonos a las palabras últimas de cada oración. Pues en el primero encontramos el control, ¿no? Pues el control de uno mismo, el control de las emociones, el control de determinados momentos o de determinados sucesos, donde nosotros vamos a encontrar las mejores soluciones. La crítica. En este concepto no nos referimos a criticar o a denigrar las acciones de otras personas, no, sino que debemos de ser críticos de manera positiva, encontrar en los errores los aprendizajes necesarios para mejorar nosotros mismos o para ayudar a mejorar a otras personas. Y también se refiere pues para poder compartir experiencias, para recibir de manera asertiva las opiniones de otras personas, para poder dar nuestras opiniones sin dañar a terceras personas. En resumen, pues es actuar de manera asertiva, ¿no? Y participativo. La participación siempre va a ser un elemento fundamental de este enfoque de potenciación, ya que si no hay una interacción entre los sujetos o individuos de una población o de una región, pues muy difícilmente podremos entonces lograr los objetivos. El segundo, que es el organizativo, dice que puede incluir responsabilidades compartidas, la coalición con otras organizaciones. Aquí, una vez que nosotros ya aprendimos a trabajar en equipo, pues ya podremos tener responsabilidades compartidas. Como bien dice su nombre, ¿no? Organizativo. Este nivel se da más que nada en las organizaciones o en las empresas, por ejemplo, ¿no? En donde sabemos que cada uno de los empleados tienen responsabilidades compartidas de acuerdo al área donde se desenvuelvan o de acuerdo a las funciones que tengan, ¿no? Si las responsabilidades son compartidas, los objetivos se lograrán cumplir de manera pues más rápida, de mejor manera, y también la coalición con otras organizaciones pues es importante, ¿no? Pues para poder aprender no solamente de las personas que se encuentran dentro de una organización, sino de manera exterior también. El proceso de potenciación pues nos dará o nos brindará el aprendizaje de oportunidades para participar en la toma de decisiones. La toma de decisiones muchas veces se cree que no hay un proceso para aprender esta habilidad, ¿no? Que simplemente es dar tu opinión, decir qué es lo que piensas y ya. Y realmente no, la toma de decisiones tiene siempre miras pues a compartir ideas o compartir nuevos planes de acción que puedan ayudar al logro del objetivo. También las responsabilidades compartidas y el liderazgo compartido. Y los resultados de la potenciación pues nos dice que hay una competencia efectiva en el manejo de recursos. También la creación de redes de trabajo, que son las coaliciones entre organizaciones,
y una influencia política, pues cada organización o cada empresa tiene su propio sistema o su propia estructura en el que se basan, ¿no? Y pues la política se refiere tal vez a las reglas, a las normas que existan dentro de esa organización para que pueda haber un mejor trabajo en equipo, ¿no? Para que se pueda optimizar esa parte. Ahora, vamos a ver un corte informativo en este momento, en el que analizaremos el siguiente ejemplo de empowerment. Terminando el corte informativo, vamos a dar una opinión acerca de este video. Prestemos atención, por favor. Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarle? Hola, ¿cómo está? Compré este aparato hace unas cuantas semanas y no funciona muy bien. Quisiera cambiarlo si fuera posible. Bien, ¿tiene el recibo? Sí, recibo... sí, aquí está. Gracias. Veo que usted hizo esta compra hace más de 2 meses. Sí, ¿hay algún problema? Bueno, normalmente no hacemos cambios después de 30 días. Tendré que preguntarle a mi gerente. Bien, pero tengo un poco de prisa, ¿sabes? Está bien. Escuche, usted no entiende. 2 semanas es demasiado tiempo. Bien, lo sé. Estoy al tanto de eso. Espere. Permiso. ¿Sí? Tengo un cliente que quiere cambiar un aparato que compró hace 2 meses. ¿Y? ¿Qué quiere que haga? Oh. Tenemos una nueva política ahora. ¿Recuerdas la reunión, lo que yo dije? Resolver los problemas de los clientes según nuestro criterio. Exactamente. Pero no estoy seguro de lo que debo hacer. Su recibo tiene más de 2 meses. Eso es... Escucha, tienes cabeza, úsala. Yo tengo otros problemas que resolver. Bien, lo siento. Lo siento, señor, pero no puedo aceptar este recibo. Nuestra política dice que no se aceptan devoluciones después de 30 días. ¿Podría enviarlo a que se lo reparen? Lo que tomará de 6 a 10 semanas. Escucha, amigo. Si tu inodoro se daña, ¿te gustaría esperar de 6 a 10 semanas? No, señor. Entonces yo tampoco quiero esperar. Señor, su máquina. Quédesela. Compraré otra marca en otro lado. Es un sentimiento muy complejo reclamar nuestra libertad y al mismo tiempo ser responsable por lo que está pasando. A nadie le gusta que las cosas no salgan bien. A mí me gustaría echarle la culpa a alguien que sea responsable de mis actos y vivir con los... Muy bien. En este video encontramos 3 errores o 3 problemas en los niveles que acabamos de ver. Primeramente, el primer error que pudimos observar es el nivel individual del empowerment, ¿no? Porque en este caso el trabajador de la empresa no supo qué es lo que debía de hacer o qué es lo que le debía de decir al cliente, ¿no? Porque pues tal vez no tienen todavía esas habilidades de solución de problemas, de toma de decisiones, y tampoco hay una responsabilidad compartida con su compañera de trabajo, ¿no? Que vimos que al inicio, pues al ver al cliente se fue y le dejó la responsabilidad al otro, al muchacho. Entonces aquí ya hay una falla en el nivel individual y en el nivel organizativo. Individual porque pues el joven no supo cómo actuar. Y si hablamos del nivel organizativo, pues no hubo un trabajo en equipo entre los dos. Además de que en este caso la gerente pues falló en cuanto a no ayudarle a solucionar ese problema a su trabajador, ¿no? Simplemente le dijo que debía
pues él debía de ver qué hacer y que ella tenía otros problemas más importantes. Si esto se presentara constantemente dentro de una organización, tal vez no dentro de una empresa, pero en cualquier organización, al final de cuentas, pues terminará fracasando, ¿no? Porque al no haber esa asesoría por ejemplo, a los trabajadores, pues estos no van a poder actuar de manera asertiva, como es el caso de este video. Y también el cliente, pues al sentirse insatisfecho con la respuesta que obtuvo y al no lograr lo que él quería, que es que le cambiaran el producto, pues le dijo que si también a él le gustaría que si por ejemplo si su inodoro se echara a perder, le hicieran esperar, ¿no? Entonces el cliente ya sabía que después de 2 meses ya no podían hacerle válida la garantía. Aún así decidió ir a reclamar o a cambiar su producto, a pesar de que sabía cuáles eran las consecuencias, ¿no? De que al haber pasado tanto tiempo, pues no le iban a hacer efectivo. Entonces aquí no hay una responsabilidad o un control individual por parte del cliente. Ahora, tenemos el último nivel, que es el comunitario. En el nivel comunitario, pues se busca hacer accesibles los recursos de la comunidad y esto se reflejaría en la participación activa de la sociedad en la vida comunitaria. También, pues aparte de los recursos, también se busca tener una apertura de estructuras mediadoras y una tolerancia a la diversidad. Y como resultado de la potenciación, se buscan formar coaliciones organizativas, liderazgo plural y habilidades participativas de los residentes en la vida comunitaria. Ya vimos que está el nivel individual, que es el control y la autonomía personal. Está el nivel organizativo, que es el saber, pues, mediar, ¿no? O formar una organización de varios individuos para la toma de decisiones, para las soluciones de problemáticas. Bueno, el conjunto de organizaciones o la coalición de varias organizaciones forma lo que es el nivel comunitario, que ya es un nivel más amplio y por lo tanto más complejo, ¿no? En este último nivel, pues ya lo que se busca es darle acceso a los recursos a una comunidad, y esto se verá reflejado pues en una participación activa de los pobladores de la comunidad. Esto quiere decir que ya sean productivos, que ya todos colaboren para el logro de los objetivos en común que se tengan, así como una toma de decisiones. Ahora vamos a profundizar un poquito más el nivel organizativo y el nivel comunitario, que son un poquito más complejos que el individual. Para esto vamos a observar el siguiente video, que nos dará una explicación breve acerca de este nivel, y posteriormente daremos una breve conclusión de qué es lo que consiste o de qué es lo que trata el nivel organizativo. Prestemos atención, por favor. El empoderamiento en el nivel organizacional implica centrarse en un tipo concreto de organización, y estas son las organizaciones ciudadanas y las organizaciones de promoción de los derechos ciudadanos. El estudio del empowerment en las organizaciones sociales implica plantearse dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es qué proporciona la organización
a sus miembros y qué consigue la organización en la comunidad. En el nivel organizacional de empowerment se distinguen dos tipos de comunidades. Las comunidades potenciadoras, que son las organizaciones que proporcionan oportunidades a sus miembros, y las organizaciones potenciadas, que son aquellas organizaciones capaces de resolver un problema social que les afecta directa o indirectamente. Este nivel de empowerment se caracteriza por basarse en los principios generales de la democracia organizacional, la cual se limita a la aplicación permanente del principio de igualdad de participación en la toma de decisiones, y en la que los miembros tienen el derecho de delegar la toma de decisiones a representantes elegidos. Gracias a esto se genera una cultura de crecimiento y construcción hacia la comunidad. Se genera la democracia participativa, facilita a los miembros el desempeño de diversas funciones sociales, se genera una ayuda mutua y de cooperación y un liderazgo compartido. En este apoyo mutuo se comparte información y recursos, y no solo se amplían las posibilidades de éxito en la organización, sino que también se desarrolla un proceso para dotar a la comunidad de empoderamiento. En general, el proceso potenciador de una organización o una comunidad, pues se basa en ciertos principios donde se sustenta este nivel. Uno de ellos es que los miembros de una organización tienen igualdad de derechos para participar en todas las decisiones que afectan a la organización. También estos miembros pues tienen el derecho de delegar la toma de decisiones en representantes elegidos por ellos mismos. Estos cuerpos deben dar cuenta de sus actividades a sus electores. Las decisiones para delegar en ciertas personas o grupos pues deben seguir el primer principio que se mencionó, es decir, la igualdad para delegar en ciertas personas o grupos y así pues para elegir a sus representantes, ¿no? Aquí se busca la igualdad de derechos de todos los miembros para que todos, sin excepción alguna, tengan la oportunidad pues de opinar en las tomas de decisiones. Pero varios factores pueden limitar a la aplicación de este principio de igualdad de tomas de decisiones. Ahora, vamos a ver, pues como sabemos existen distintos limitantes, ¿no? Para que obstaculizan muchas veces la participación democrática de la comunidad. Para esto, vamos a ver a continuación cuáles son las características de una organización participativa. Como primer punto tenemos una cultura de crecimiento y de construcción de la comunidad. Esto quiere decir, pues, que la comunidad debe estar sustentada en sistemas de valores y de creencias, por medio, pues, que de estas se defienda la capacidad para participar de forma responsable, racional y cooperativa en todos los aspectos de la vida colectiva. Es decir, que pues hay que proporcionar de los valores y de las normas necesarias para que las personas pues puedan actuar de manera responsable y así haya un crecimiento de la cultura dentro de la comunidad. La democracia participativa, pues como su nombre lo dice, ¿no? Es un valor por sí mismo como un proceso básico que desarrolla las capacidades de los individuos y de la colectividad para lograr determinados objetivos. Esto es que todas las decisiones o las acciones que se vayan a llevar a cabo tienen que pasar primeramente pues por una serie de opiniones de las personas de la comunidad o de la organización, donde cada uno pues dará su propia postura y su propia
opinión sobre qué es lo que cree más asertivo para realizar. El desempeño de distintos roles, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque lo hemos visto en determinados momentos de nuestra vida, donde cada uno de nosotros tenemos un rol distinto que tenemos que desempeñar. Y esto ayuda mucho para desarrollar una identidad social positiva. Una ayuda mutua y de cooperación, pues esos son procesos centrales de relación grupal y de un clima organizacional. Si no hay una ayuda mutua y de cooperación, los tres primeros puntos que mencionamos no se podrían darse, ¿no? Y el liderazgo compartido, que es muy fácil de entender, pero a la vez es muy difícil de hacer, porque el liderazgo compartido defiende un estilo de dirección basado en un liderazgo pues cooperativo, consensuado y acordado entre los miembros de la organización. Digo que es muy difícil de lograrse porque cada uno de nosotros tiene una opinión diferente, cada uno pues tiene habilidades diferentes, y en muchas ocasiones siempre queremos nosotros ser quienes lideren a un grupo, y es difícil aceptar que hay otras personas tan capaces o incluso más capaces que nosotros mismos. Y esto no debe ser una razón por la que no debe ser razón para que haya una organización, porque precisamente la amplia variedad de personas, de estilos de personalidad, de pensamientos diferentes va a causar que la organización pues sea exitosa, ¿no? Si todos tuviéramos los mismos pensamientos o las mismas formas de actuar, simplemente se volvería pues muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable a los problemas, porque no se encontrarían otras soluciones diferentes a las que nosotros pensamos. Ahora, ya abarcamos un poquito sobre el nivel organizativo. Toca ahora el nivel comunitario, que de igual manera vamos a observar un video que nos explicará brevemente las características de este nivel. Prestemos atención, por favor. Una comunidad potenciadora actúa según los mismos principios que una organización potenciadora, ya que promueven un espacio de encuentro para que sus miembros puedan participar en los asuntos que le interesan o afectan. Se sabe que una comunidad se encuentra fortalecida cuando sabe lo que tiene, sabe lo que quiere, puede hacerlo, quiere conseguirlo, lo está haciendo y lo comparte. Por lo tanto, una comunidad favorecida es una comunidad que trabaja para el bien común o colectivo, y por eso debe ser una comunidad que sepa gestionar o adquirir los recursos necesarios. De ahí que una comunidad potenciada disponga de unos recursos accesibles para todos los residentes de la comunidad. Otra característica de las comunidades fortalecidas es que tienen a su disposición medios de comunicación accesibles a todos los miembros de la comunidad, desde emisoras de radio, televisión local o páginas editoriales abiertas a todo tipo de opiniones o ideas. Por último, cabe mencionar que los procesos fortalecedores en una comunidad también incluyen un sistema de gobierno abierto, participativo y receptivo a las necesidades y demandas de sus habitantes. Muy bien, en pocas palabras, una comunidad fortalecida es una comunidad que trabaja para el bien común o colectivo. Ahora, pues ya sabemos que una comunidad fortalecida es una comunidad que sabe lo que tiene, lo que quiere, puede hacerlo, quiere hacerlo, lo que está haciendo y lo comparte dentro de un marco de principios.
que aseguran la armonía entre las gentes diversas, entre la gente y la naturaleza y de cada persona consigo mismos. Para esto, como último punto, vamos a abordar las características que distinguen a una comunidad fortalecida, que son las que vimos dentro del video. Los principios. El primero, sabe lo que tiene. Aquí, pues la persona se reconoce a sí misma como un actor social. También conoce los recursos con los que cuenta, ya los detectó y los valora. Y lo más importante es que el individuo sabe cuáles son sus fuerzas. También sabe cuáles son sus puntos débiles sobre los que deberá trabajar constantemente. También este individuo pues ayudará a alcanzar sus metas y los explora de manera que pueda acceder a estas metas. El segundo sabe lo que quiere, pues es una persona que ha soñado y que tiene expectativas de futuro. Lo importante es que reconoce oportunidades en el entorno que sirven como respuestas para la transformación social. Tiene propuestas para superar las carencias que se vayan presentando y estrategias planificadas para conseguir los objetivos. En pocas palabras, pues logra visualizar cuáles son los problemas que se encuentran en su entorno y cuáles son los aprendizajes que puede tener de esos problemas. Puede hacerlo, pues aquí dice que cuenta con la capacidad para lograr lo que quiere, lo que tiene y sabe cómo tener acceso a los recursos. También dispone de información, la información suficiente sobre la posición e intereses de otros individuos que se encuentren dentro del mismo escenario. Y aquí también pues esa persona sabe detectar las amenazas que pueden surgir en su entorno, pero cuenta con las estrategias para reducirlas o para evitarlas y maneja muy bien pues las situaciones que se vayan presentando y los aspectos legales que puedan regular sus relaciones o acciones con los actores sociales. Quiere conseguirlo, pues aquí dice que cada uno de los integrantes dentro de la comunidad muestra una disposición positiva para contribuir a la causa común. Es decir, que cada uno de los miembros de la comunidad tiene decisiones y tienen esas fortalezas para actuar de manera en conjunto y pues para lograr las metas que tengan en común. Están decididos a lograr lo que quieren. Lo que está haciendo. Aquí ya se ponen en marcha los planes de acción. También se realizan lo que son los ajustes de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente. Y pues hay una sensación de éxitos parciales, ¿no? También es importante reflexionar sobre lo que se está haciendo, porque a partir de esta reflexión que se haga, nosotros podemos detectar pues de ciertas carencias o de ciertos errores que nosotros estemos cometiendo y para que en un futuro nosotros podamos corregir pues esas deficiencias, ¿no? Lo comparte. Dice que pues es importante comunicar nuestras experiencias con los demás con el objetivo de que otros grupos sociales también se puedan hacer partícipes dentro de los logros, pero también dentro de los fracasos. Y también aporta una nueva forma de entender la realidad, aportando un marco de referencia para construir nuestra realidad social. Más que nada es compartir nuestras propias experiencias para ayudar a otras personas que en un momento determinado puedan pasar por las mismas situaciones o por las mismas cuestiones y sepan de qué manera
en llevar esa problemática. Respeto por la diversidad. Hay que estar conscientes pues en las diferencias que puedan surgir dentro de los individuos de una sociedad, y hay que reconocer el derecho a ser distinto y a que los demás sean distintos. Conscientes de que en las diferencias está la gran oportunidad de aprender. También entender o hacer entender a los demás y exponer su propia posición. Esto nos dice que, como lo comentamos en el punto de liderazgo, hay que aprender pues a obtener aprendizajes de otras personalidades, de otros caracteres, de otras ideologías que tengan las demás personas, porque en cada una de esas diferencias habrá un aprendizaje que nosotros podremos obtener y lo podremos pues rescatar de manera significativa, ¿no? Como parte de nuestro desarrollo personal. Como penúltimo punto tenemos la armonía con la naturaleza. No debemos olvidar que hay que tener respeto a la naturaleza, a su armonía y equilibrio. Intentar preservar el presente para el futuro y recuperar lo que se ha perdido. No solamente pensar en nosotros mismos, sino pensar en las futuras generaciones que están por venir y rescatar lo que se ha perdido para que esas personas también puedan disfrutar de lo que hoy en día nosotros tenemos. Y por último, armonía con nosotros mismos. Pues todo lo que nosotros decidamos y lo que haga la comunidad ayuda directa o indirectamente al desarrollo humano, a potenciar la armonía y bienestar con uno mismo. Si nosotros logramos cumplir con cada uno de estos principios que les presenté en esta diapositiva, pues por último tendremos una armonía con nosotros mismos, ¿no? Al ayudar a los demás, nosotros mismos nos iremos conociendo, iremos viendo nuestras deficiencias, pero también nuestras fortalezas, y eso nos ayudará a crecer de manera personal y ayudar a crecer a otros de manera colectiva. Hasta aquí pues llega lo que es la presentación de este tema, esperando que haya sido pues de su agrado y de su utilidad. Cierro con la siguiente frase citada, que dice: mi trabajo no es ser agradable con la gente, mi trabajo es tomar a estas grandes personas y empujarlas a ser aún mejor. Steve Jobs. Esta frase es muy importante y muy verdadera, porque muchas veces nosotros intentamos ser personas que no somos con tal de agradarle a los demás. Pero esto es un grave error, porque no debemos de intentar agradarle a la gente, sino de ayudarlas a crecer de manera personal para empujarlas a ser aún mejores y que estas personas a su vez puedan ayudar a otras personas, y así se va generando el liderazgo compartido que hemos mencionado a lo largo de esta exposición. Me despido deseándoles un buen día y agradeciéndoles su atención. Nos vemos.